GBC. Qué lindo estar juntos. Y les doy la gran bienvenida también a todos los que nos están siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Es una alegría estar con ustedes, un placer. Lo paso muy lindo con ustedes y con la Biblia. ¿Tenemos nuestras Biblias a la mano? Claro que sí, tenemos las Biblias. El que se olvidó, vaya, búsquela, porque vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de cosas que no entendemos de la Biblia y que cuando uno las puede comprender, se maravilla cada vez más de Dios. Conocemos más a Dios cuando leemos la Biblia. Bien, vamos a empezar con una oración. Amado Señor, gracias por la Biblia que tú nos has dado. Tu palabra, mi Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos des tu palabra, para que tú nos hables, mi Señor? Cuánto apreciamos lo que tú nos das. Y hoy, Señor, te entregamos este tiempo a ti. Queremos alabarte, adorarte, mi Señor, bendecir tu nombre y darte gracias por la vida. Gracias, mi Señor, por tu sustento cada día. Gracias, Señor, por las sanidades que tú nos has dado. Muchas gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Y bueno, vamos a alabar a Dios, que nos da de todo. Si estamos vivos, es porque Dios es bueno. Vamos a cantar juntos hermosas canciones. Acompáñenme. Te alabamos, Señor Jesús. Tú eres nuestro vencedor. Lucha por nosotros, de nuestro lado está, suya es la
siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Eres lo más hermoso. Eres lo más precioso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo eres tú. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy
conocer están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Adorar a Dios nos da mucha paz, alegría, esperanza, porque cuando la presencia de Dios la podemos percibir, sentimos ese amor maravilloso en nuestros corazones y apreciamos también todo lo que Él nos da. Cuando no nos acordamos de Dios o no le adoramos, tendemos a sentir que tenemos muy poco. Pero cuando nos acercamos a Él y Él permite que podamos percibir su presencia, nos damos cuenta que tenemos mucho, mucho lo que Dios nos da, muchas bendiciones todos los días. Y bien, vamos a adorarle con los bienes que Él nos ha dado, diezmos, ofrendas, primicias, lo que nosotros hayamos dispuesto en nuestros corazones. Oremos juntos. Amado Señor, gracias. En adoración te traemos a ti estos bienes para agradecerte de todo lo que tú nos das, para agradecerte por nuestras oraciones que tú respondiste y por cada favor que hiciste para nosotros, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Dios mío, te lo traemos en el nombre de Jesús y decimos todos, amén. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Señor. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el libro de Levítico. Les hago recordar que es el tercer libro de la Biblia. Aquellos que no escucharon la primera parte, no la vieron, la pueden encontrar en YouTube rápidamente, en YouTube, para que puedan tener todo el panorama completo. Hago una pequeña introducción contándoles que este libro de Levítico, pues muchas veces resulta tedioso leerlo porque no se entiende, no entiendo lo que leo, entonces me canso y ya no quiero saber más de Levítico. Pero en la palabra de Dios, donde Dios está enseñando a Israel, a su pueblo, a adorarle. Y tú y yo necesitamos aprender a adorarle y adorarle con todo nuestro corazón. La adoración es reconocimiento de que Él es nuestro Dios y le adoramos diariamente. Vamos a orar entonces con nuestra Biblia, porque sí, yo reconozco, es muy difícil de comprenderlo, pero lo vamos a comprender hoy día. Lo que no entendías del libro de Levítico, lo vas a entender hoy día. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este libro de Levítico, que es, tú sabes cuánto nos hemos aburrido a veces cuando no conocíamos tu palabra, mi Señor, de leerlo. Hoy día ya no me aburro porque, Señor, ahora voy relacionando unos libros con los otros. Gracias, Señor. Oro para que el día de hoy, a aquellos que les aburre el Levítico, puedan ir comprendiendo el tesoro que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y lo hacemos, Señor, porque queremos conocerte más. Eres el ser supremo, el ser más maravilloso que existe y queremos conocerte más. Gracias, mi Dios.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y esa es una de las razones por las cuales leemos el plan diario todos los años, el plan diario. ¿Por qué lo leemos? Porque cuando lo leemos, pues vamos conociendo más a Dios. Estamos hablando de adorar a Dios y estamos en Levítico capítulo 1 y leímos en el versículo 1 al 3 de que Dios estaba enseñándoles a adorarle y les pedía que hagan sacrificios, holocaustos con el ganado vacuno, con el también con el ovejuno, las ovejas, y bueno, y uno dice, pero ¿por qué Dios quiere matar así a los pobres animalitos? Y es que aquí vislumbramos con estos sacrificios el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijimos que luego nos damos cuenta que Dios ha venido trabajando a lo largo de los siglos. Este libro se escribió aproximadamente en el año 1445 antes de Cristo. Miren cuántos siglos. Dios trabajando por ti y por mí para darnos salvación por el Cordero de Dios, Jesucristo. Jesucristo. Entonces, a través de la Biblia vemos que aprendemos mucho y podemos valorar todo lo que Dios nos da hoy, porque lo vino trabajando desde el comienzo. Habíamos nosotros mencionado Génesis. Acompáñenme, marquen Levítico y vamos a ir a Génesis capítulo 3. Desde el comienzo, Dios ya tenía planes para ti, para mí, y propósitos. Vamos a Génesis 3. Lamentablemente, este capítulo nos habla de la caída del ser humano, porque Dios creó al ser humano en un paraíso hermoso, y hablaban con Dios todos los días, y Adán y Eva tenían una relación hermosa, pero lo traicionaron a Dios, lo desobedecieron, y ellos tentados por Satanás. Después que ellos comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, Dios reprendió a Satanás, lo reprendió y le dijo en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás. Y todos los días de tu vida. Y pondré, presten atención a este pasaje, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que hacer Génesis, Adán y Eva con Levítico? ¿Qué tiene que hacer? Y con Hebreos 22, que lo leímos la semana pasada. Y dice aquí que va a poner enemistad entre la serpiente, o sea, Satanás, y la mujer, y su simiente. ¿Qué es la simiente? Es la semilla. En el caso de la mujer, el óvulo. Antes de que Jesús naciera, esta chica de 14 años recibió la visita de un ángel y que le anunció que iba a ser madre. Y ella dijo, pero es que yo no he tenido nada que ver con ningún hombre. Y le dijo, nada es imposible para Dios. Y nació Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Dios está enseñando a Israel, a su pueblo, al cual le pidió que fuera santo como él era santo, enseñando a adorar.
Y nosotros tenemos la Biblia y tenemos estos libros para aprender a adorar a Dios. Dijimos también que en ese tiempo no habían bancos y que las riquezas estaban en el ganado. Nosotros ahora sí tenemos monedas y tenemos billetes y existen los bancos. Entonces, de su riqueza tenían que darle a Dios ofrendas, primicias, y empieza con Dios enseñando que debían hacer holocaustos a Dios. Entonces, cuando hablamos de los sacrificios, no nos espantemos. Oh, Dios es malo. No, Dios es bueno. Dios es bueno y está haciendo, hizo lo más grande que pudo alguien hacer por el ser humano. Y esa simiente de mujer, y Dios, pues nació Jesús, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Sin ello no hubiera habido salvación para los seres humanos, nunca, porque todos hemos pecado. Pero avancemos con el libro que estamos viendo, pero vamos a detenernos un poquito en lo que es el nacimiento del Señor Jesús. Miren lo que sucedió siglos después y son los planes y propósitos de Dios. Miren, dice así, siglos después, empezaron a suceder unos acontecimientos extraños. En Lucas 1:8, Zacarías, el sacerdote, estaba oficiando dentro del templo, estaba adorando a Dios y ofreciendo sacrificio y todo ello, y apareció un ángel y le dijo que su esposa le iba a dar un hijo. ¿Qué tiene de raro que una mujer tenga un hijo? ¿Por qué un ángel? Uno, Zacarías era sacerdote. En segundo lugar, su esposa Elizabeth era ya adulta, bien adulta. Había pasado ya la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia, para hablar de la menstruación. Y en tercer lugar, era estéril. Toda su vida había sido estéril. El pobre Zacarías, todo espantado, pero creyó, todo asustado, y nació Juan el Bautista. Meses después, no muchos meses después, en Lucas 28, está esta mujer de 14 años, una jovencita, y le es anunciado por el arcángel Gabriel que va a ser madre. En Lucas 1:28 lo pueden leer en todo ese pasaje, y que va a ser madre, y madre sin que ningún hombre la toque, sino que para Dios nada es imposible. De la simiente de la mujer nació Jesús. Nació Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Y Él se sacrificó en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ir al cielo. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz nuestros pecados. Entonces estamos entendiendo un poquito Levítico, cómo se vislumbra que Dios quería salvar al ser humano desde Génesis. Y entendemos sus planes y propósitos. Miren ustedes que primero nace Juan el Bautista, que va a abrir el camino al Mesías entre la gente. Y luego Jesús. Primero empieza su ministerio Juan el Bautista y después Jesús. Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. Miren ustedes, y los voy a dejar meditando en el propósito de Dios para la vida de Juan el Bautista. Anunciar la llegada del Mesías. Y se me aguan los ojos de solamente pensarlo. Abrir el camino, qué honor. Por eso Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas, más que Isaías,
más que el mismo Moisés, más que Jeremías. Impresionante. Ese hombre vivió solamente unos 32, 33 años. Cumplió su propósito y el Señor lo llevó. María, el propósito de Dios para María, qué honor, bendita entre todas las mujeres, dar a luz al Mesías. ¿Se imaginan eso? Nació para eso y para otras cosas más, pero el propósito de Dios para su vida, el propósito de Dios para José, el padre adoptivo, adoptar a esa criatura que nació antes de que él se casara con María. Los propósitos de Dios son maravillosos. Ten fe en que Dios tiene propósito de Dios para tu vida, pero obedécele. A lo que te diga, obedécele. Todos ellos le obedecieron en lo que le dijeron. Muchas personas no cumplen el propósito de Dios para sus vidas solamente por desobedientes. Así que volvámonos santos, obedientes, y dijimos que este libro nos enseña a ser santos. Levítico. Muy bien. Y estas son cosas que yo no entendía cuando leía Levítico. Vamos a continuar. Luego, y dijimos que Dios, pues, los 7 primeros capítulos trata de ofrendas y todo aquello porque está enseñándonos a adorar a Dios. En el capítulo 6 de Levítico, y no lo vamos a estudiar todo, porque luego hay ofrendas de granos de sus cultivos, también ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrenda de expiación, es decir, que Dios se olvide de los pecados. Y en el capítulo 6, y desde antes, ya nos habla de ofrendas de restitución. ¿Qué es restituir? Restituir es cuando le hacemos daño a alguna persona y luego tenemos que restituir, hacer restitución. Aún la ley del Código Civil dice que hay que restituir al que, por ejemplo, si alguien habló, algún periodista habló mal de una persona y hay un juicio y gana el juicio, le tienen que pagar. Eso es restitución. ¿Sí? Y en el capítulo 6, en el versículo 1, vamos a leer lo que dice. Cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare al prójimo, o habiendo hallado lo perdido después negare, y jurare en falso en alguna cosa de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño que de la calumnia o el depósito que se le encomendó y lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de expiación. Entonces, Dios está dando leyes para que seamos santos. Dios quiso que Israel fuera santo para que dé ejemplo a las otras naciones. Y quiere que la iglesia de Jesucristo sea santa. ¿Por qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, demos ejemplo a las demás personas. Y vean qué interesante restitución a quien causó daño. O sea, si le diste a guardar a alguien que es tuyo y te lo perdió y luego lo encuentra y no te lo devuelve, ha pecado contra Dios. Si es que habló mal de ti, mintiendo, te calumnió, ha ido contra tu honor, ha ido contra tu buen nombre,
esa persona tiene que restituir o tiene que darle algo a la persona que dañó. Generalmente en ese tiempo no había dinero, tenía que darle ganado porque tenía que restituir. O te dio un dinero a guardar y lo perdiste y luego lo encontraste y no lo devuelves, entonces hay que restituir y entregarlo todo y dar 20% más. ¿Pero por qué no es justo? Sí es justo porque se causó daño. Tenemos que ver las cosas como justas e injustas de acuerdo a la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo Dios nos ve que estamos pecando? Y de repente nosotros decimos, no estoy pecando, pero la Biblia nos enseña cuánta paciencia nos tiene Dios. Entonces, ¿cuántas personas han sido dañadas en su buen nombre? Hay que pensarlo. ¿Alguna vez te calumniaron? Cuando se calumnia a una persona, se le destruye su buen nombre. Y a veces aún los niños calumnian, mienten acerca del hermanito o acerca al compañerito del colegio. No, él lo hizo. Y ya la maestra tiene una mala imagen de su compañerito por culpa suya. Hay que ir y decir la verdad. Yo mentí y le hice daño. Y hay que pedirle perdón a esa persona. Perdóname. Mira, te he traído un regalo para restituirte el daño que te hice, porque sé que te hice llorar. Eso es restitución. Y los niños deben aprenderlo desde chiquitos. Entonces ya no se irán volviendo malos con el tiempo, porque el pecado va aumentando con los años. Entonces Dios nos está enseñando aquí a no mentir, a no calumniar, a no robarle a alguien. Alguien te regaló algo. Ahora qué hago así, me acuerdo. Mi mamá iba a ir yo a un cumpleaños de una amiga, me puso un collar de perlas muy bonito y cuando yo llegué a la fiestita, la mamá me dijo, ay, hijita, puedes perder este collar, mira, yo te lo guardo. No, señora. Y después me convenció y yo se lo di para que me lo guarde, para que no se me pierda. ¿Y qué ocurrió después cuando mi papá me fue a recoger de la fiestita? Me olvidé, pero después le dije a mi amiga, dile a tu mamá que me mande mi collar. Y no me lo mandaba y decía que yo no se lo había dado y mi mamá fue conmigo y le dijo, señora, mi hija, ese collar es caro. Señora, yo le diría, pero es que mi hija no miente, nunca devolvió. Dios le va a tomar cuentas a esa señora de que yo le había dado el collar y nunca lo devolvió, se lo quedó. Así es que si te has quedado así, de una mala forma, robándole a alguien, Dios dice que lo devuelvas. Si tienes alguna deuda y no pagaste, entonces anda, paga y aumenta el 20% por la demora. Eso dice Dios. Para que eso no te sea contado más y la sangre del Cordero de Dios te pueda limpiar. Eso es arrepentirse. Y es muy común estas cosas que yo estoy diciendo. Y estoy explicando estas cosas para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si alguien te presta un vestido y tú no se lo devuelves, entonces devuélveselo ya, cuanto antes. De tal manera, y le agregas quizás
o una joyita o algo, una pulserita, no tiene que ser algo muy caro, pero de acuerdo al daño que se ha ocasionado. En la oficina, si tú le dijiste al jefe que algo que tú hiciste mal y le dijiste que otra persona lo había hecho, arrepiéntete y pide perdón y dile al jefe, yo mentí, no fue él, fui yo. Entonces esas personas, el jefe, la amiga, la mamá de la amiga, esa gente va a ver que hay en nosotros algo diferente y van a querer a Jesús en sus vidas, porque solamente el Señor Jesús puede hacer un milagro así con una persona. Yo he tenido que hacer restitución muchas veces. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, antes de ser cristiana, hice cosas pues feas, feas, ¿no? Entonces, y que a las que no les damos importancia y estamos acostumbrados. Entonces, limpiemos esos nombres a los cuales calumniamos, hagamos restitución. Si alguien te dio algo, devuélveselo si lo tienes, o darle el dinero, el valor actual de lo que te dio y tú pues simplemente lo perdiste y no lo hallaste, algo darles, ¿no? Entonces, esas personas se van a quedar con la boca abierta y van a decir, pero ¿qué te pasó? Después de tantos años, ¿te acuerdas? ¿Todavía hasta ahora? O aquí te traigo lo que tú me prestaste tantos soles, el dólar costaba tanto en ese momento, hoy día yo te lo devuelvo, pero no lo que tú me diste hace 10 años, sino lo que vale ahora. Aquí lo tienes y ha aumentado 20% más porque te dañé. Entonces ahora yo lo quiero hacer. Van a decir, esto del cristianismo va en serio. No es que es solamente hablar y que son unos hipócritas, no, sino que verdaderamente Dios los cambia. Yo quiero que me cambie a mí también. Yo también quiero eso. Entonces, tengamos una semana de restitución, ¿les parece? ¿O necesitaremos 15 días de restitución? El Espíritu Santo nos va a recordar lo que debemos hacer, lo que hicimos mal para corrección. Vayamos ahora a Levítico 7, y vamos a leer en el versículo 22. Y esto es lo que yo no había entendido cuando yo leí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez. No entendía y me seguía siendo tedioso y aburrido leer Levítico. Hoy día aprecio tanto este libro. Claro que no me acuerdo cuántas veces habré leído la Biblia entera en un año, todos los años, y no me acuerdo las veces, ¿no? Pero vamos a leer este pasaje que también es importante, porque hay cosas a las que leemos en la Biblia, no entendemos, pero luego lo consideramos de muy poca relevancia, de muy poco, que no va a haber consecuencias. No, tenemos que leerlo. Vamos a ver, Levítico 7, versículo 22, dice, y habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura, del buey, ni del cordero, ni de la cabra comeréis, la grosura de animal muerto, grosura del que fue despedazado por las fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal y
del cual se ofreciere a Jehová ofrenda encendida, a la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada del pueblo. Entonces vemos aquí que es una ley bastante rara y que, bueno, no le damos importancia, no se le da mucha importancia, pero es muy importante. Miren ustedes, vamos por partes. Dice aquí de la grosura. ¿Qué es la grosura de un animal? Es la grasa, la grasa. Y está hablando de la grasa de los animales sacrificados. En algunos sacrificios, esa carne o partes de la carne quedaba para el sacerdote que lo había sacrificado o el sacerdote que había ofrecido el sacrificio. De esa manera, los sacerdotes tenían que comer, ellos y su familia, porque los sacerdotes no cultivaban, no tenían ganados ni nada de eso, tenían ganados para escoger los mejores animales para ofrecerlos en sacrificio, pero no era para ellos. Y Dios les da. Dice que no coman la grasa. En términos generales, yo no como la grasa de ningún animal, aunque no haya sido sacrificado, ya no hay sacrificios, ¿no?, de animales. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios es el sacrificio perfecto, perfecto. Ya no necesitamos sacrificar animales por eso. Entonces, esa grosura, y ahora se sabe que causa daño al cuerpo, esa grasa, el comer tanta grasa. Entonces, no se debe comer la grasa de los animales, sino la carne magra, es decir, sin grasa. Y sigue hablando y dice de aquellos animales, ¿no?, que es ofrenda encendida, ¿no?, cuando los quemaban. Y en el versículo 26 dice: además, ninguna sangre comeréis, ninguna sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Entonces, la sangrecita, ese plato que tenemos en el Perú, que es rico, es muy rico y que a mí me gustaba mucho, nunca más lo he comido por más de 40 y tantos años que soy cristiana. Nunca más. ¿Por qué? Porque sé que es mandato de Dios. ¿Yo por qué voy a desobedecer a Dios por comer algo rico? Ya no me gusta. ¿Por qué? Porque nunca más lo probé. ¿Por qué? Porque lo rechazo, porque en la sangre está la vida. Igualmente la morcilla y todo lo que se prepare con sangre, dejémoslo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Él sabe más que nosotros. Miren ustedes cómo hay enfermedades que vienen de los animales, por comer animales. El mismo COVID que dicen que viene de comer murciélago. Cuidado, si no obedecemos a Dios, entonces el daño es para nosotros. Y aunque no nos causara enfermedad alguna, si Dios dice no lo hagas, no lo hagamos. La sangre, esto de la sangre, en el libro de Hechos, si ustedes lo buscan, Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, para los gentiles, para los que no eran hebreos y no conocían la ley, les dijeron que no comieran la sangre.
es un mandamiento de Dios que si es que nosotros desobedecemos, acarrearemos daño para nosotros mismos y nuestra familia. Así es que no lo hagamos más. Esto es sumamente importante. Hay descubrimientos científicos que a veces nos hacen ver por qué Dios da esas leyes más adelante, y no lo vamos a ver solamente para hacer una mención. Más adelante da Dios, por ejemplo, en este mismo libro, en Levítico, en el capítulo 12, ritual después del parto para la mujer. En ese tiempo no se sabía que la mujer debía de descansar, tener un buen descanso. Luego solamente se habla de que esté separada y se habla de que es inmunda. Es que se habla de inmundicia no porque ella hubiese pecado o porque no se bañara, no, sino que el pecado se llama inmundo. Eso tampoco yo lo entendía en Levítico, ¿no? Entonces se habla de los días de purificación, es decir, da un número de días, sabiendo Dios de que la mujer todavía sangra y sangra por varios días y muchos días y algunas hasta semanas. Entonces manda que no esa mujer esté como durmiendo aislada, sola, no, descansando. Pero Dios no dice descansando, sino dice que es inmunda por la sangre, porque la menstruación, incluso no se debe tener relaciones sexuales mientras la mujer está menstruando o está teniendo este flujo de sangre después de haber dado a luz. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay todavía descubrimientos científicos para ser descubiertos y entender, por eso es que Dios dijo esto, por eso. Ahora lo entiendo. Muchas veces no lo vamos a entender porque hay todavía a futuro descubrimientos. Entonces, estoy segura que vamos a decir, ahora entiendo. También hay leyes acerca de la salud, por ejemplo, los leprosos tenían que estar aislados de los que estaban sanos para evitar las enfermedades, que otros se contagiaran. Y la lepra es un símbolo de pecado. Dios habla físicamente como lepra de enfermedad, pero también muchos pasajes de la Biblia hablan de lepra refiriéndose al pecado. El significado es pecado y es considerado inmundo por pecado. Pero para eso tenemos que leer la Biblia bastante para ir relacionando esos pasajes que se refieren a la lepra. Vemos entonces cómo Dios se ha tomado tanto tiempo, el mismo Moisés escribiendo los 5 primeros libros, cuánto esfuerzo hay en ellos. ¿Para qué? Para que hoy día tú y yo entendamos muchas cosas, y también en relación con ese amor que tenemos con Dios, esa confianza que tenemos en Dios. Dios mío, tú dices que no coma sangre, nunca más la vuelvo a comer, porque confío en ti. Todos los mandamientos que ha dado Dios son para bien del ser humano. ¿Qué gana Dios con que nosotros lo obedezcamos o no? Nada, solamente lo ha hecho y lo sigue haciendo porque nos ama a ti y a mí. Cuanto más santos seamos, tendremos una vida más limpia, más sana, más sabia,
tomaremos decisiones sabias en este mundo de tinieblas que se vive, en que no sabemos qué decisiones tomar justamente por la inseguridad, por la violencia, por la incertidumbre que se vive. Necesitamos esa lámpara de Dios, Salmo 119, que dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies para saber tomar decisiones. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Pero qué hago? No lo entiendo. Este muchacho se me está perdiendo. ¿Qué hacemos? Leer la Biblia y orar para tener sabiduría, porque si no leemos la Biblia, no la estudiamos, entonces no seremos sabios. Y Dios quiere un pueblo santo. Primera de Pedro 1:16, Nuevo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. El libro de Levítico es el libro de la santidad, el libro en que Dios nos enseña a ser santos. Hoy día hemos aprendido acerca de la restitución y oro por aquellos que el Espíritu Santo ya les ha ido mostrando, porque eso hace el Espíritu Santo, redarguir. Dios mío, yo le pedí a mi vecina que me preste un molde para hacer una torta y no se lo devolví años. Esa vecina se mudó, voy a buscarla, aunque sea en el Facebook, donde sea, para devolvérselo y resarcir o restituir. ¿Sí? ¿Qué tal si lo hacemos? Eso va a llamar la atención a muchas personas. Y aunque no le prediques el evangelio, va a decir, te va a preguntar de repente y vas a tener la oportunidad de predicarle el evangelio. Y no me sorprendería que se convierta a Cristo por un cambio así en tu vida. Pero no lo hacemos por eso, lo hacemos para agradar a Dios. Al que le debes, págale y restitúyele. Haz restitución y Dios lo va a ver y te va a bendecir. Y tú vas a ser un hijo que complace a Dios. Dios dijo del Señor Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si somos iglesia de Jesucristo, entonces esmerémonos en complacer a Dios, obedecerle, morcilla nunca más, sangrecita nunca más. ¿Por qué? Porque quiero complacer a Dios. Y cuando complacemos a Dios, Dios siempre trae mayor bendición a la familia, a la casa, nos hace mucho más sabios de la sabiduría que no teníamos para nada. Yo no tenía ninguna sabiduría, era muy necia, pero cuando me convertí, lo bueno que me enseñaron fue que lea la Biblia todos los días, y para eso tenemos el plan diario, que lo tengo aquí, plan diario para leerlo todos los días. No logré hacerlo bien el primer año, pero el tercer año sí, al tercer año ya empecé y ya nunca más lo he dejado. Pero bien, hay personas que nos están escuchando por primera vez y quizás ustedes digan, pero es que, ¿por qué? Ahora ya no se hace sacrificios. Ya Dios no nos va a mandar a sacrificar al perro, al gato, a la mascota. No, eso no va a ser Dios. ¿Por qué? Estoy 100% segura. ¿Por qué? Porque la Biblia, ya nadie puede añadir más a la Biblia. Ya nadie puede añadir más. Esta es la palabra de Dios. Y dice, bueno, ya no es necesario que hagamos sacrificios. Si lees Hebreos en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el pacto que Dios hizo con Israel todavía se mantiene con ellos, pero el mejor pacto es el nuevo pacto, el pacto que tú y yo podemos tener con Dios. Y si quieres tener pacto con Dios y tienes fe en que Jesús es el Hijo de Dios que nació de una virgen
y que murió por ti en la cruz del Calvario, si tú lo crees, entonces tienes fe. Y tienes fe para decirle, Dios mío, yo quiero que saques mis pecados, que yo quiero acercarme a ti, te he buscado tanto y no te he encontrado y sé que es por mis pecados y que no hay nada que me pueda quitar el pecado, pero reconozco, Señor Jesús, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hoy te animo ahora, si es que tú quieres acercarte a Dios y recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Si tú deseas esto, ora conmigo en voz alta si te es posible. Dios mío, Señor, qué grande eres tú y qué bueno eres tú. No sabía, no te conocía, pero ahora te conozco un poquito más. Hoy me acerco a ti a pedirte perdón por todos mis pecados, porque sí he pecado mucho, tú lo sabes. Dios mío, perdóname, me avergüenzo y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor, perdóname. Y te pido, Señor Jesús, que tu sangre, mi Señor, me limpie de todo pecado. Gracias porque tú moriste en la cruz y te reconozco hoy como el Cordero de Dios que te quita mi pecado, que está quitando mi pecado en este momento para que yo me pueda acercar a ti. Señor Jesús, yo te reconozco como mi único Señor y como mi único Salvador, porque tú moriste por mí en la cruz. Hoy, Señor, abro la puerta de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida para que tú hagas en mí como tú quieras. Y Señor, ayúdame a ser obediente y a amarte cada día más. En el nombre de Jesucristo oro. Amén y amén. Los felicito. Ustedes han tomado la mejor decisión de su vida el día de hoy. Permítanme orar por ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estas personas tuyas, Señor, porque tú los creaste, a estos hijos tuyos que ahora sí son contados como hijos y que tú has tomado sus pecados y los has echado al mar del olvido. Ya más nunca los verás tú con esos pecados. Señor, llénalos del Espíritu Santo y los bendecimos y los recibimos como hermanos nuestros y parte de tu iglesia, de la iglesia de MBC. Señor, gracias. Como parte de nosotros, parte de esta congregación. En el nombre de Jesucristo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones. Lean su Biblia todos los días. Empiecen por el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús y las maravillas que Él hizo. Y también tenemos en pantalla para ustedes invitarles a estudiar la Biblia. Qué importante es estudiarla. Tenemos estas clases preparadas especialmente para ustedes, para que puedan saber cuánto los ama Dios, si de verdad los ama y hasta cuánto los amará, si de verdad los perdonó. Ahí tienen los números telefónicos, también tienen el correo. Pónganse en contacto con nosotros para que se puedan inscribir en estos cursos, no importa en el país en el que se encuentren o la ciudad. Lo podemos hacer virtualmente. Y también tenemos allí las actividades de esta semana en MBC para que ustedes se unan a nosotros. Va a ser un gusto tenerlos
cerca y reunirnos en otros días de la semana. Gracias al Señor podemos hacerlo. Y también llega el momento de despedirnos, lo cual nos da mucha pena, pero vamos a orar. Y sabiendo que el próximo domingo estaremos juntos nuevamente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por haber enviado a tu Hijo único para que muriera por nosotros, quien resucitó al tercer día y está contigo y está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Él dijo que nunca nos abandonaría. Y Padre, te pido bendición para esta grey, para esta congregación. Bendición, mi Señor. Sabiduría, entendimiento para cada uno. Que la palabra, a la hora de tomar decisiones, tu palabra en la Biblia los guíe a tomar decisiones sabias, no decisiones necias. Señor, hay muchos aquí que están tomando decisiones que no saben qué hacer. Señor, que ellos tomen tu Biblia y tomen decisión de acuerdo a tu perfecta voluntad para bien de ellos y de sus familias. Los bendigo estas familias y bendigo a cada uno presente en este día. Sanidad para todos los enfermos y esperanza y paz para los que guardan luto. En el nombre de Jesucristo, gracias mi Señor. Amén y amén. Ha sido una delicia estar con ustedes. Me despido con un fuerte abrazo y un beso para todos.